Bueno, estamos aquí de regreso nuevamente. Gracias por su paciencia. Sabemos que en temas de tecnología nada está definido en este momento. Si ustedes, no sé si en México les ocurrió, ayer hubo un daño en Teams que ha sido otra de las herramientas pues, favoritas en esta época de pandemia. Estuvimos alrededor de, por lo menos en Colombia, alrededor de 7 horas con dificultades. Nos contaban que era a nivel mundial la duda pues, que se presentaba con relación a una falla técnica. Sin embargo, personalmente valoro lo que nos ha pasado porque es una manera muy práctica de hacer trabajo colaborativo. Y la investigación, para mí, pues no solo debe ser una pasión que nos mueva, y como les decía hace un momento, de tener un poco ese, dejar al lado ese temor que se siente por investigar, que la investigación pues es destinada solo a aquellos doctores que están en los laboratorios, ¿no? Nosotros desde las ciencias sociales podemos realizar investigación, como bien lo decía mi compañero, en función de resolver aquellas problemáticas, partiendo o delimitando el problema desde algo particular para hacer una contribución a la sociedad. Básicamente, esa sería la forma pues, de investigar. Vamos a mirar si el profe se nos conecta para que termine su idea. Si no, vamos a dar paso con lo que tenemos planeado, que es un taller relacionado pues como con estas búsquedas, estos intereses. Recuerden que el chat lo tengo acá entonces dispuesto para inquietudes que quieran realizar. Continuando con lo que nos decía que el profe Rogelio, entonces él se ha enfocado, porque son intereses personales, no son intereses pues de grupo, pero ahí lo ha hecho visible y es trabajo en aquellos espacios donde él considera que a la sociedad debe ser un poco más visible. Entonces hablaba de las mujeres investigadoras, hablaba un poco del tema de reconocer la afrodescendencia, y allí él tiene unos trabajos interesantes, pero no nos vamos a detener allá. Listo. Entonces vamos a continuar con lo que tenemos preparado para este momento. Entonces él nos hablaba un poquito de cómo hacer las búsquedas, y para hacer las búsquedas nosotros debemos conocer un poco qué se tiene al interior de cada uno de los programas, de las distintas necesidades, en este caso nosotros hablamos de los programas de formación de las instituciones de educación superior en Colombia a partir del Consejo Nacional de Acreditación. No sé en México cómo se maneja. Yo sé que ustedes tienen programas que son, por ejemplo, reconocidos a nivel internacional como de alta calidad. Entonces aquí nos queremos centrar en cuáles son esos programas, cuáles son los mejores, o que él hablaba utilizando sus palabras, cuáles son esos top, tanto a nivel de programas como a nivel de productos y de recursos, revistas y bases de datos especializadas. Es decir, ¿dónde vamos a ir nosotros a complementar esas búsquedas? Porque si bien partimos de un escenario natural, ¿vamos a dónde? A complementar con lo que se tiene dentro de ese entorno investigativo. Y en el entorno investigativo, entonces encontramos una serie de recursos que han tenido unas tendencias. No significa que como todo lo que hay disponible en términos de herramientas, lo que esté necesariamente en esas bases de datos es lo mejor. Encontramos recursos que sin estar en esas alternativas también presentan muy buenas ayudas para resolver esas inquietudes que tenemos, que al final del día nos sirven herramientas para validar lo que nosotros pensamos, buscar esas nuevas discusiones, que es lo importante, ahí es donde nos invita, digamos, la comunidad científica a trabajar. Si nosotros vemos las ciencias sociales con relación a las ciencias exactas, las matemáticas, la medicina, tienen una desventaja, nosotros tenemos unas desventajas frente a ellos, ¿cierto? Porque usted va a hacer una búsqueda y lo primero que encuentra es investigaciones con relación al término médico. La parte clínica, por supuesto, es necesario, solo basta con ver lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia. Cuántos proyectos, cuántas vacunas, cuántos escenarios de investigación hay abierto, y ellos tienen un comportamiento
bastante importante es a la hora de documentar esos casos, y ahí es donde se construye conocimiento. En las ciencias sociales, en las ciencias empresariales, donde nosotros estamos, en las ciencias económicas, somos un poquito, yo no sé si la palabra es tímidos, la palabra es un poco más lento, o sea, el desarrollo ha sido a un ritmo menor, y por lo tanto, cuando nosotros hacemos las búsquedas, no vamos a encontrar diversas maneras de resolver las situaciones. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por eso hablamos de que esos referentes son las revistas científicas. ¿Cuáles son esas revistas? ¿Cuáles son esos campos de interés donde nosotros vamos a buscar a personas que tienen las mismas inquietudes nuestras? ¿Sí? Porque allí es donde vamos a identificar qué está pasando en México, pero no solo comparemos México, Colombia, sino que vámonos un poquito más de América, vámonos para otra región. Ejemplo, qué está pasando con una problemática en Asia, que ahorita la vamos a ver. Parte de mis intereses de investigación están relacionados, primero, con el tema de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible y todo lo relacionado con medio ambiente, pero desde herramientas de gestión organizacional, ¿cierto? Muy importante el cuidado del medio ambiente, muy importante la medición, y ahí trabajo un tema también relacionado con la contabilidad ambiental, pero me interesa de sobremanera cómo estamos en términos de gestión. Entonces, ¿por qué? Porque la gestión es transversal a las ciencias empresariales. Los objetivos o los compromisos, más bien los objetivos de desarrollo sostenible son un marco, pero son los compromisos que como personas tenemos para con nuestras generaciones futuras, que es lo que nos debería interesar. Entonces, si empezamos a identificar cuáles son esas revistas o esos libros y en qué base de datos están categorizados, donde yo puedo hacer esas búsquedas que fortalecen mi postura, pues como en tema de marco teórico, o voy a poder generar otras nuevas discusiones, ¿sí? Ahí encontramos también entonces bases de datos, como decíamos, de acceso abierto, o bases de datos de tipo ya con costo, que enseguida la vamos a ver, las llamadas bases de datos especializadas. Reiterando lo que les dije hace un momento, herramientas que son muy valiosas, que también son de acceso abierto. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos estas búsquedas? A nivel de las instituciones de educación, las universidades, se tienen una serie de recursos que se debe dar cuenta de esa gestión. Entonces, siempre la invitación para los estudiantes será hacer búsquedas a partir de bases de datos especializadas, ancladas a la biblioteca de la universidad. ¿Para qué? Para que usted pueda tener trazabilidad, un inventario, a ver qué estamos haciendo en formación de competencias, cómo estamos desarrollando a los estudiantes. Entonces es una herramienta a partir de la cual nosotros también podemos evidenciar qué se está haciendo en la formación del talento humano para poder construir ese conocimiento que decimos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, ¿cómo es el proceso? O sea, cuando analizo, cómo tengo ya definido una posible solución, cómo sistematizo esas necesidades para poder compartir con personas pares a mí o personas que tienen esos intereses, ¿sí? Vamos a mirar por aquí. Por aquí partíamos, aquí nos vamos a detener, les compartimos la presentación, vamos a detener. Básicamente lo que estamos diciendo es, ¿de dónde partir de esos intereses entonces ya en lo académico? De las necesidades o de esos propósitos de los programas, que vienen enmarcados ¿dónde? En un grupo de investigación, una línea que alimenta ese grupo y unos proyectos que vienen a alimentar todo lo demás, ¿cierto? Entonces aquí es donde decimos, ¿cuál es ese tema personal que a mí me apasiona? ¿Yo qué voy a resolver? Yo voy a resolver lo ambiental porque me parece que debemos garantizar para las generaciones futuras unas condiciones diferentes, que tenemos que frenar el consumo o cambiar los hábitos de cómo hoy nos relacionamos y consumimos productos, porque la naturaleza no es ilimitada. Entonces yo me articulo a un proyecto que alimente esas líneas. Por supuesto que por aquí en la institución voy a encontrar un grupo que se llama, por ejemplo, gestión y competitividad. Entonces lo investigo desde ahí, buscando dar respuesta a esos intereses personales, pero que a su vez resuelvan temas de la institución y de otras instituciones, ¿cierto? Ahí entraría pues como esa condición. Cuando hablamos de este elemento es conocer, entonces, qué hay en las instituciones, partir por buscar, hacer una indagación sobre los elementos que nosotros tenemos en la institución, cuáles son los medios de divulgación, son revistas, son periódicos, son simplemente trabajos de grado, cómo estaría que estar articulado,
cuáles son las publicaciones locales, entonces no solo de mi facultad, sino de la institución o de la localidad donde yo estoy ubicado, cuáles son las regionales, cuáles son los programas, porque eso pues hay que tejer redes, como nos decía el compañero hace un rato, cuáles son esas redes, dónde están, quiénes son los mejores, hay que buscar, siempre tratar de seguir a los mejores, y cuál va a ser esa revista de alto impacto. Entonces esto es un camino que hay que recorrer. ¿Cómo se recorre? Empezando a dar, como cuando usted está pequeño y empieza a dar ese paso a paso. Lo mismo ocurre en investigación. Uno no se hace investigador de la noche a la mañana, y las doctoras les han podido compartir a ustedes la experiencia, ¿cierto? Pero hay que construir. Lo que hacemos en el aula de clase, en el día a día, hace parte de esa investigación. Siempre nos estamos cuestionando, a ver, si yo estoy en un curso, por ejemplo, hablar de mi área financiera, y quiero trabajar el tema de análisis para indicarles cuáles son las competencias, porque nosotros vamos a dar cuenta que es importante conocer el método para analizar una compañía, y por ende tenemos que hacer ejercicios donde indaguemos qué está pasando, cómo se hace, cuáles son esos elementos, pero luego ir a validar. Entonces estamos haciendo investigación de forma constante, insisto. ¿Qué ocurre? Que normalmente nosotros no documentamos esos casos, pero todos esos proyectos de aula que hacemos durante los distintos cursos que desempeñamos por parte de docentes y estudiantes son importantes. ¿Qué empieza a faltar de pronto allí? Que nosotros no tenemos esa fortaleza para citarnos de forma constante, ni a nosotros mismos, sino simplemente citamos, digamos que esos clásicos, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero que es importante articular todo. ¿Qué es lo que yo produzco? ¿Qué leen mis estudiantes? ¿Cómo lo leen? ¿Cuáles son esas referencias, estas comunidades? Para poder llegar a dónde? A producir ese conocimiento en artículos o productos de alto impacto, ¿sí? Bueno, quiero un ejercicio. También les comparto algo. El profe Rogelio me decía que podríamos ofrecer para ustedes, porque esto es un momento muy corto, cómo hacer alguna serie de talleres adicionales. Entonces, con todo gusto, si hay un interés particular, si quieren vincularse a un grupo de investigación donde estemos, o en los semilleros, asistir a estos eventos, las puertas quedan abiertas. Acá una forma pues de la citación, tampoco nos vamos a detener en este aspecto. ¿Por qué? Porque las normas APA, que es lo que utilizamos nosotros desde las ciencias empresariales, tienen una condición, una estructura que se ha ajustado. Recordemos que las normas APA, por ejemplo, no son de ciencias empresariales, son de psicología, pero que nos hemos adaptado. Distinto, por ejemplo, a lo que tiene ingeniería. Ingeniería tiene otra forma de citar, lo que tiene medicina, etcétera, etcétera. Rápidamente, como nos decía el profe, que ya está por aquí conectado, y pues podemos abrir igual el micrófono. No sé si las doctoras nos van a permitir otro minutico. Lo que pasa es que la doctora Blanca creo que así aquí está. Si nos van a permitir extendernos un poquito más para saber si abro el micrófono nuevamente con el profe Rogelio y hablar un poquito de proceso. Rogelio, adelante si quieres. Y disculpas, no sabía que cuando uno no paga los servicios públicos se los corta. Pareciera que eso me hubiese pasado, hubo una interrupción de fluido eléctrico y entonces eso pasa, uno queda ahí como en la penumbra. Me disculpan, no tengo ningún acceso con EPM, y entonces aquí la empresa prestadora de servicios públicos hizo un corte, parece que están haciendo un arreglo por el sector donde vivo, entonces por eso me fui, eso se apagó y entonces me dejó en eso. Entonces, no, a pedirles a ustedes disculpas por la interrupción, pero eso se nos sale de la mano, y decirles que este proceso de investigación pues, que hemos venido tratando de impulsar en esta jornada de investigación es para decir que el ADN de la investigación hace parte de lo macro, lo micro y lo meso, ¿cierto? Lo macro, lo más grande, es el proceso de investigación. Lo micro, el diseño metodológico. Y lo más pequeño, cuando hablo de lo macro, que es el proceso de investigación, lo meso, que es el diseño, y lo micro, que es el proyecto, uno debe colocarse como en esa situación. Entonces, situación que lleva a que, muchachos, y todos los que me escuchan, ustedes saben que las comunidades de innovación siempre se mueven por las preguntas generadoras, esas preguntas que permiten a uno ubicarlo en aquello que le interesa ubicarse. Entonces, para gerenciar lo micro, ¿qué es lo que me interesa
interesa saber. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Y cuando me pregunto qué es lo que necesito saber, pues generalmente es mi tema, pero ese tema, después de seguimientos y seguir en la escala de experticia, uno va colocando títulos provisionales y va modificando el título, pero es tener una relación con lo que se ha preguntado uno. Entonces, eso, el qué y el por qué están ahí de la mano, y ese qué y el por qué que están de la mano los lleva a uno a ubicar antecedentes. Quién antes que nosotros llegó a donde llegó? Entonces, nosotros no llegamos primero al mundo, hay otra gente que nos antecedió, y el conocimiento es una construcción social. Entonces, es muy importante revisar esos antecedentes. Y cuando hablo de los antecedentes, del tema de interés de nosotros. Y cuando hablamos del tema de interés de nosotros, pues justifica porque estamos en él, tener claro el para qué. Y cuando hablo de tener claro el para qué, son los objetivos, es muy importante dejar solamente insinuado hasta ahí, para que mi compañera pueda redondear. En otra oportunidad podemos seguir conversando en términos de lo que tiene que ver con esto micro, pero en especial cómo se gerencian los proyectos desde los procesos fundamentales. A ustedes muchas gracias por haber estado ahí, por habernos invitado, y esperamos seguir de cerquita con ustedes para poder compartir las mínimas cosas que sabemos. Gracias, profesor. Muchas gracias por su aporte. Contarles al auditorio que de pronto nosotros somos muy tranquilos, rompemos un poco los protocolos, entonces, pues, de pronto para ustedes que son tan formales se pueden cuestionar como, bueno, ¿por qué este tipo de conversaciones? Ok, vamos a ver aquí un poquito entonces sobre las distintas herramientas. Como les decía, herramientas hay tantas como oportunidades, como gustos encuentra uno dentro de del entorno, ¿cierto? Desde aquellas herramientas que son realmente pues las que llamamos el TOC, pues el alto impacto, mejor por decirlo así, y encontramos lo que tiene que ver con SJR, que es donde está Simago, que es una editorial que se convierte en ¿qué? En una herramienta digital. Hoy la tecnología definitivamente nos viene a solucionar los problemas, y esta es una de las maneras. No estamos diciendo que y faltan muchas más, o sea, que hay una serie de herramientas, pero hay otras más que complementan todas esas búsquedas. Digamos que lo que yo quiero dejarles en este momento es, primero, que después de identificar esos intereses, yo tengo distintas rutas para llegar a esos objetivos. Segundo, que el hecho de no tener USAID, SAIDIR, Scopus, no significa que no podamos hacer investigación. Recordemos que nuestro interés es indagar una problemática en particular y mirar cómo desde lo que nosotros sabemos, de lo que tenemos en el día a día, podemos ayudar a resolverlo. Y aparecen otras tantas, por ejemplo, Emerald Insight es una de las últimas bases de datos que ha entrado pues a este juego. Sin embargo, hay herramientas valiosísimas como la que tienen ustedes, que nació allá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una red muy importante desde hace mucho rato, donde usted encuentra publicaciones demasiado interesantes que aportan. Tenemos otras bases de datos de acceso abierto, como el Directo Open Access Journal. Tenemos ya herramientas como Dialnet, tenemos herramientas como, a ver cuál otra tengo acá que quería contarles. El mismo Google Scholar, que es como ese sello donde aparecen los investigadores con sus distintas producciones. Y otra serie de bases de datos de tipo local. Para el caso Colombia, entonces tenemos aquí fuente del Banco de la República, que es una fuente de información interesante para nosotros, a partir de la cual se puede tener investigación, pues como Banco de la República tendrá todo lo relacionado con las tasas de interés, la inflación, etcétera, etcétera. Los gremios juegan un papel fundamental. Aquí tengo un par de gremios que quiero compartir. Es la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales de nuestro país. Genera mucha información que nos ayuda en investigación. ANIF, que es el Centro de Estudios Económicos, o sea, hace parte de las instituciones financieras del país, y allí se encuentra también información. Igual ustedes van a tener allí en México. Para nuestro caso también, el mismo Departamento de Estadística, aunque yo no sé si en México ocurre, aquí tiene un retraso importante. Uno encuentra informes muy buenos, pero encuentra datos con 2, 3, 4 años de retraso. Entonces ahí pues puede sesgar un poco.
vemos otra base de datos especializada como esto, que es EMIS. Probablemente ustedes han escuchado hablar de EMIS, de Economatic, de Acon, de el mismo router, del mismo, se me olvida en este momento el top, bueno, se me olvida en este momento, ahorita les cuento, donde tenemos información financiera de las empresas. ¿Qué es esto? Bases de datos, reportes de las distintas empresas que se articulan en una serie de datos organizados donde se puede trabajar. Vamos a hacer entonces un pequeño taller para hacer una búsqueda de con estas herramientas. Permítanme. Y acá podemos, es que ya no sé cuál pantalla estoy viendo. Un segundo yo. Acá. Aquí voy a entrar entonces realmente al portal de la universidad donde tenemos todas estas herramientas. Vamos a compartir la otra pantalla, estas herramientas organizadas. Nosotros, desde el Politécnico Gran Colombiano, somos una de las universidades que a nivel de Colombia ha trabajado más en virtualidad. O sea, hay varias. Una incluso es donde yo me he formado a nivel de estudios de pregrado y posgrado. Sin embargo, hay varias alternativas y Politécnico Gran Colombiano, que es la universidad con la que hoy me encuentro vinculada de tiempo completo, tenemos programas virtuales hace más de 15 años con un número importante de estudiantes. Estamos hablando, pues no tan grande como el de ustedes, pero estamos hablando de 50.000 estudiantes. Y ahí, por lo tanto, nosotros tenemos esa articulación de las herramientas dentro de nuestra base de datos. No sé qué me pasa en este instante, que no logro compartir. Vamos a ver si lo puedo traer acá para poderles compartir. Y en mi biblioteca, entonces, donde yo voy a hacer, pues digo mi biblioteca con propiedad por aquello de pertenecer a la institución, ¿sí? Donde vamos a tener, entonces, estas herramientas y aquí puedo hacer las distintas búsquedas. ¿Ya están viendo? ¿Me confirman, por favor, si sí están viendo el acceso a la biblioteca? A través del chat tan amable, o alguien que quiera abrir el micrófono, por favor. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando llegan los estudiantes o los investigadores, siempre vamos a entrar por el link de la biblioteca y aquí vamos a tener una serie de herramientas. Entonces, lo que les decía que hoy yo valoro con lo que pasó con la pandemia, porque nos dimos cuenta que podíamos dar ese salto al tema de trabajo colaborativo. Encontramos aquí publicaciones electrónicas, libros, revistas. Vamos a centrarnos un poco en las publicaciones, que es donde nos permite tener ese producto de investigación un poco más reciente. Entonces, aquí encuentro simplemente un catálogo ordenado alfabéticamente y, como les decía, hay bases de datos que están agrupadas, algunas con costo, otras sin costo. Como les digo, además de servir de portal y guiar al estudiante, nos sirve de registro y de evidencia, pues no solo ante los entes de control, cuando viene el ministerio a decirnos, venga, ¿cómo están haciendo el uso?, sino también para saber cómo está la inversión. Recordemos que todas estas herramientas pues tienen un costo y hay que ser racionales con el uso de la herramienta. Entonces, en ese sentido también es invitarlos. Hay alternativas de cooperación inclusive para hacer uso de distintas bibliotecas. Entonces, aquí encuentro el listado. Yo voy a buscar en principio ESCO, que me imagino que ustedes la conocen y la han trabajado. Vamos a hacer una búsqueda en ESCO, una búsqueda cualquiera. Vamos a ver si por aquí encontramos un material de la doctora Blanca que está por acá. Simplemente es porque va a tener una caja de diálogo similar a lo que utilizamos en Google. Vamos a ver. Encuentro. Donde yo puedo hacer la búsqueda completa, como habíamos dicho, o puedo hacer la búsqueda por una palabra clave. ¿Sí? Bacana, a ver si algún día aprendo a escribir. Vamos a ver si encontramos. Entonces yo puedo hacer la búsqueda. No nos apareció esta búsqueda, entonces vamos a mirar solo, entonces como les decía, por palabra clave, vamos a hacer búsqueda de lo que, entonces, algún tema de esos de interés que tengo, que quiero mirar.
Supongamos que yo voy a hacer una búsqueda entonces del tema que les decía. Yo voy a elegir, ESCO es una reunión de bases de datos. Para el caso nuestro hay alrededor de 14 bases de datos agrupadas en ESCO. Entonces quiere decir que el resultado es importante. Vamos a buscar, por ejemplo, contabilidad ambiental. Yo les contaba pues que el tema de sustentabilidad, contabilidad ambiental, y ustedes, pues aunque México ya viene trabajando mucho en el tema de contabilidad ambiental, eso es un tema que es relativamente nuevo, o sea, estamos hablando de menos de 20 años donde nos preocupamos distintos actores, porque incluso no ha sido propiamente la contabilidad quien se ha preocupado por esa medición. Esto nace de la economía, de cual los economistas siempre están midiendo todo, y ahí empezaron a indagar qué estaba pasando con el comportamiento de las empresas frente a ciertos resultados. Digamos que hay distintas posturas, voy a hablar de uno de mis, digamos que de uno de mis tutores, si se quiere, donde habla de si la empresa hace una revelación completa de todo lo que pasa con los impactos ambientales, es probable que al final del día esa empresa no sea sostenible. Y digamos que lo que vamos más allá es a mirar qué tiene que ver en función de la sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí con esa palabra yo encontré, primero, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar la cantidad de recursos que me muestra. Y me dice que hay 666 recursos con ese término contabilidad ambiental. Si yo busco otro término, voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, COVID-19, muy seguramente, como todos en este momento, estamos haciendo pues algunas búsquedas, digo todas porque pues, ha sido un impacto, vamos a encontrar muchos más términos con relación a esa pregunta. Bueno, realmente aquí no hay tantas en este instante. En Scopus, por ejemplo, encontramos una búsqueda más amplia. Doctora Blanca, qué pena, me cuenta cómo estoy con el tiempo, si me disculpan, para que no vaya a ser yo aquí. Sí, yo creo que ya estamos casi en el límite. Si pudieran concluir, pues ya máximo 5 minutos. Perfecto, más. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces estábamos aquí haciendo esta búsqueda, voy a hacer una búsqueda por Scopus solo para hacerles una muestra de lo funcional que son distintas herramientas. Entonces teníamos aquí prácticas de divulgación en contabilidad ambiental de Blancadesh y los impactos de inversión, que es aquí donde vengo a hacer relevancia con el tema de por qué la contabilidad y es para la toma de decisiones. Entonces una base, ¿ustedes conocen esta base de datos ESCO o no vale la pena de pronto que si la conocen me detenga aquí? Digamos que para efectos de lo que yo hago con mis chicos y lo que hacemos en la investigación, entonces es importante porque yo puedo conocer y saber, porque es otra cosa, jóvenes, cuando nosotros empezamos a hacer indagaciones, nosotros no nos podemos quedar de forma indefinida. Con revisar el ASTRA, nosotros vamos a entender que ese material que estamos evaluando puede facilitarnos o no o complementar lo que estamos haciendo, porque aquí nos van a presentar básicamente en 100, 200 palabras qué se trata. Entonces ahí puedo saber y puedo filtrar. E interesante de esta base de datos, uno, el que yo puedo hacer, compartir, exportar, citar, y eso es muy funcional en investigación. Ahorita la doctora Zuli nos va a compartir herramientas sobre cómo hacer administración de gestores bibliográficos, que es necesario. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es colocar la tecnología a nuestro servicio. Digamos que a efectos de citación, por ejemplo, que es una de las cosas que se vuelve un poco engorrosas, pues es necesario entender, por ejemplo, cómo hacer la citación, vamos a ver si aquí me va a salir, o cómo poder compartir este archivo, o cómo descargarlo completo, o cómo hacer la nota. Hay algunos archivos incluso que se dejan escuchar en estas bases de datos. Entonces, también soluciona un tema que a veces decimos, venga, ¿y a qué horas hago yo un marco teórico si para una investigación de un producto de alto impacto me piden que revisemos alrededor de, o sea, que tengan 50 bibliografías? Si yo digo que tengo 50 bibliografías, es porque en ese orden de ideas he revisado un poco menos de 100 artículos o más, un poquito más para poder tener ese dato. Entonces vamos a ver en una búsqueda aquí rápidamente, en Scopus, por ejemplo, que es de las bases de datos top, donde yo puedo buscar o por autor o buscar por, voy a buscar por título. Digamos que yo voy a hacer aquí una búsqueda sobre mí, que yo tengo aquí un artículo, entonces vamos a buscar a Morales Sierra, María Eugenia, aquí va a aparecer algo si yo realmente he logrado escribir, porque uno empieza a definir cuáles son esos
esas personas a las que yo voy a seguir, como decía ahora el profesor Rogelio, no son todas. ¿Por qué no son todas? Porque hay infinidad de información. Entonces, bueno, entrada en un dato importante. Aquí tengo un producto en esta base de datos y entonces ya sería rastrear. Entonces, digamos que lo que hacen las bases de datos es ayudarnos a sistematizar esas búsquedas que son muy importantes dentro de los ejercicios. Y por último, voy a hacer una búsqueda, como les digo, en una base de datos libre, que también es muy buena, como les decía, porque nos hemos quedado de pronto pensando en algunos casos que cuando nosotros hacemos búsquedas en bases de datos que no tienen que ver con recursos de acceso costosos, como les decía, pues a mí me encanta la que nació allá en la Universidad de Redalí. Yo voy a buscar, por ejemplo, otro tema de interés que yo manejo, que es el tema de herramientas didácticas. Entonces voy a buscar aquí juegos serios en administración, en ciencias empresariales, a ver qué nos busca. Y con esto voy cerrando para contarles que es importante definir cuál es esa intencionalidad, qué es lo que usted quiere indagar. Una vez usted define qué es lo que usted define que va a indagar, empieza a hacer su búsqueda. Y en esas búsquedas va estudiando y va alimentando sus propios archivos. Al final del día, entonces usted dice, a ver, es muy complejo escribir. Claro que sí, hay que hacer un ejercicio, hay que hacer la búsqueda, hay que hacer la investigación. Las doctoras nos han demostrado, mire, uno se pasa 1 año, 2 años haciendo investigación y luego consolidar resultados para sacar un producto no es una tarea fácil, pero es la invitación a que ustedes desde ya, ahora que están iniciando su etapa formativa, empiecen a documentar todas esas experiencias. Entonces aquí, como les decía, hay varios elementos también importantes. Y con esto voy, pues no sin antes agradecer, voy haciendo como el cierre de lo que queríamos compartir en el día de hoy. Básicamente es una sensibilización relacionada con cuáles deberían ser los pasos, si se quiere, pero más que cuáles los pasos es ir a invitarlos a identificar cuáles son esos intereses y cómo empezar, ¿sí? No se hace investigación de un día para otro, lastimosamente no es una receta que uno diga tanto tiempo en el horno y está listo, no, es un proceso que hay que hacer con pasión, pero vale la pena, es como mi recomendación. Muchas gracias por su tiempo, si tenemos un espacio para una pregunta, bienvenido, doctoras. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, tomamos unos minutitos. Si la pueden poner en el chat, en caso de que no. Agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado para la impartición de esta conferencia. Con todo gusto, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Atentos a que podamos realizar actividades. Ojalá poder que no pensar en proyectos de investigación conjuntos. A los chicos, bienvenidos, que hoy hay buenas alternativas y fáciles de hacer movilidad. Pues digamos que con la pandemia también se ha demostrado que podemos hacer movilidad vía clases espejo, otra serie de herramientas. Entonces, bienvenidos todos siempre a esta Colombia querida. Muchas gracias. Creo que no, no hay preguntas. Vamos a pasar enseguida a otra plática. Claro que sí. Les agradecemos mucho. Que tengan buen día. A todos muy buen día. Muchas gracias.